Bien, vamos a seguir con nuestro estudio de ¿qué quiere el Señor que yo haga? Y como lo leíamos ahí en Tito, dentro de las instrucciones es enseñar a los jóvenes a ser prudentes. Entonces vamos a hablar del tema de los jóvenes. Vamos a leer allí en Eclesiastés en el capítulo 11. Los versículos 9 y 10, que dicen: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahora, esto parecería una invitación a que los jóvenes simplemente hagan lo que les venga en gana, lo que ellos quieran, como ellos deseen vivir. Pero lo dice precisamente en razón de hacerlos responsables de todo cuanto hagan y digan, porque algo que necesitan tener presente, en primer lugar, es que la adolescencia y la juventud son vanidad. Es decir, son aspectos en los que uno necesita estar muy entendido, y lo vamos a mirar más adelante, sobre todo en un versículo allí en Proverbios, cómo es que la situación de los jóvenes, o cuando uno es joven, pues va más en razón hasta de la competencia, y por eso tenemos muchos problemas con el asunto de la autoestima y el autorrechazo y todas esas cosas que se han dicho, porque nos dejamos llevar por lo que el mundo dice, por la forma en que se plantean todas las cosas, y por eso damos lugar a la vanidad. Ahora, lo que el Señor también nos hace saber a través de su palabra es que de todo lo que nosotros hagamos, un día vamos a darle cuentas al Señor. Es decir, viene un juicio, y en ese juicio el Señor, como lo dice Apocalipsis 20, los libros serán abiertos. Ahí está escrito todo, ¿no? Bien. Ahora, hay algo que el Señor habla acerca de lo que sucede en términos generales en la juventud. Por eso es que nosotros podemos ver que la misma sociedad, al hablar acerca de la juventud, pues lo mencionan como la edad de la punzada, ¿no? La rebeldía propia de los jóvenes, y tratan con esto de decir que son situaciones casi irrefrenables, que es normal, y ya cuando maduren, cuando crezcan, cuando alcancen una determinada edad, ya van a poder responder mejor, ¿no? Bueno, y entonces, por eso, lo que vamos a leer allí en Génesis, en el capítulo 8, sí, creo que sí. Pues muy poco. Bueno, ahorita sí ya. Bueno, pero Génesis 8, en el versículo 21, dice: y percibió Dios olor grato, y dijo Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Bueno,
El asunto que Dios nos hace saber es esto, precisamente como al hablar acerca de lo que nosotros observamos en nosotros mismos y lo que podemos ver en la juventud, en términos normales, hablando del mundo, es eso, que el intento de su corazón es lo malo, ¿no? Y no necesitamos darle muchas vueltas al asunto. Es cuando muchos jóvenes piensan en aún hacer bromas pesadas, o es cuando empiezan a lanzar ataques más severos contra los que consideran su competencia, y empiezan a hacer tantas cosas que, bueno, y digo empiezan porque ya uno ya pasó por ahí, pero por la gracia de Dios el Señor tuvo de nosotros misericordia, ¿no? Pero en general uno puede entender cómo es que estas situaciones se dan así comúnmente. Vamos a leer también en Jeremías, en el capítulo 22. Y vamos a leer en el versículo 21. Dice: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Hay un dicho popular, dice: el que no oye consejo, no llega a viejo. Y entonces, por eso creo que es importante que uno tenga presente que aún el mundo lo ha observado, cómo hace falta atender al consejo, a la indicación, a lo que en un momento dado quienes están alrededor nuestro nos advierten, ¿no? Pero sobre todo esto, este marco, que es el interesante a considerar. Cuando a alguien le está yendo bien, por lo general no tiene la disposición de atender al consejo que cualquier persona a su alrededor le quiere decir. Bueno, pues más todavía en la juventud, ¿no? Y por eso es que el Señor lo dice: te he hablado en tus prosperidades, pero no oíste. Y esa ha sido tu actitud, tu camino, tu forma de ser desde la juventud. Y entonces, por eso uno puede ver que esto que Dios lo aplica al pueblo de Israel, pues lo llevó precisamente a perder la tierra que Dios les había dado por heredad. Y que aunque pareció por un momento haberla recuperado por un breve tiempo, en realidad a partir de ese entonces, de este mensaje de Jeremías, que fueron primero dominados por los babilonios, después por los medopersas, posteriormente por los griegos y después por el Imperio Romano. Y después del Imperio Romano prácticamente fueron expulsados totalmente de su tierra, quedaron dispersos sobre toda la faz de la tierra, y nosotros lo sabemos. Es decir, hablando acerca de lo terrible de no atender al consejo del Señor. Pero hablando acerca de los jóvenes, uno puede darse cuenta que en general esa es la actitud, ¿no? Como que ya cuando uno se acerca para darles algún consejo, lo dicen: bueno, es que como tú ya estás viejo, ¿no? Como tú ya la viviste, ¿no? Tú ya hiciste lo tuyo, pues entonces ahora nada, sí. Y por eso es interesante esto que dice Isaías 3.
en el versículo 12. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Algo que también se ha dado unido a toda esta situación es precisamente el hecho de cómo en esa época de la juventud, hablando acerca de todo lo que se cree, se piensa que se puede, que por eso dicen se quieren comer el mundo a puños, ¿no? Quieren dominar, es decir, lo que menos les puede interesar es el poder tener, ahora sí que, atención a los consejos, como ya lo habíamos dicho, pero menos estar bajo la autoridad de alguien más, sino que al contrario, lo que quieren es gobernar. Y si nos queda alguna duda, hoy tenemos todos estos movimientos aquí en México, de los que fueron a tomar la torre de rectoría, de los que tomaron antes la dirección de los CCHs, de la huelga en la Universidad de la Ciudad de México, de los estudiantes allá en las normales en Michoacán, y ahí están, ¿no? Y si uno observa en todos los movimientos han estado ahora sí que explotando a los jóvenes, porque los jóvenes les gusta esa idea de que pueden, por la presión que ejercen y todo, terminar dominando, gobernando. Por eso lo dice aquí claramente la palabra. Los opresores de mi pueblo son muchachos. Y entonces lo que vamos aprendiendo es toda esta condición en la que el hombre se encuentra, sobre todo hablando de la época de la adolescencia y la juventud. Ahora vamos a Proverbios, al capítulo 20. En el versículo 29, que es donde el Señor nos dice precisamente qué es lo que tienen como base los jóvenes, ¿no? Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Pero hablando de eso, ¿no? Que como se sienten capaces de subir a lo alto de la montaña, de tirarse a lo profundo del mar, de correr más fuerte, de cargar más peso, de hacer más cosas, ¿no? De estudiar toda la noche, en fin, todo lo que en la juventud, por la misma fuerza, la capacidad física, pues piensan que pueden gobernar, como lo estábamos leyendo allí en Isaías, ¿no? Y todas estas características que se van presentando llevan a los jóvenes a tener una actitud así un tanto cerrada hacia quienes quieren aconsejarlos. Por eso la forma en que nuestro Señor Jesucristo describió a la generación en medio de la cual estaba Él predicando, lo podemos leer allí en Lucas en el capítulo 7, pero usa a los muchachos como una forma de ejemplificar esta situación, ¿no? 7, y leo a partir del versículo 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene.
Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Pero aquí lo que me interesa es esto, hablando de algo que nosotros vemos en las plazas, ¿no? Y en las esquinas y en los parques, a los muchachos reunidos. ¿De qué hablan? ¿En qué se ocupan? ¿De algo realmente edificante que valga la pena? No, por lo general sus pláticas son de lo más necio, de lo más insulso, de lo más simplón. Es decir, aún lo que los lleva a estarse riendo no tiene ningún valor. Al contrario, más bien escarnecen, se burlan, están con esa actitud, fomentando los deseos de la carne y del pensamiento. Y es por eso que uno puede entender por qué Jesús, al hablar acerca del rechazo hacia el mensaje del Evangelio, lo compara a jóvenes que están en condiciones así, ¿no? que lejos de ahora sí que ser gente entendida, sabia, simplemente actúan con toda simpleza. Y vamos a hablar entonces de eso allí en el capítulo 7 de Proverbios. Y dice a partir del versículo 6: Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, o entre los ingenuos, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Ahora sí que a un insensato. Bueno, y entonces el relato que viene es de cómo fácilmente es enredado por una mujer adúltera que lo envuelve y lo lleva hasta la práctica del adulterio, la fornicación, y todo lo que termina sucediéndole es simplemente que dice el versículo 22: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Y entonces, hablando de por qué tantos se han prestado a esta situación, por lo mismo, por insensatos, por simplones, ¿no? Porque les parece que es fácil, que no pasa nada, ¿no? Que ellos sí la van a saber hacer, como dicen. Y por eso lo que les comentaba ya a algunos de ustedes ayer, de este muchacho que asesinaron, ¿cuándo fue? ¿El martes? Sí, sí, el martes, ¿no? Pues ya ayer supe un poquito más de lo que pasó. Es que uno de sus viejos conocidos allí en la colonia donde vivió y donde creció le pidió que lo acompañara porque tenía que pagar un dinero, y lo acompañó. Claro, iban a ir a un lugar y después les cambiaron la dirección y cosas así. Digo, como que por todo lo que relató la sobreviviente, por eso se supo. Era como que hubo algunas señales para detenerse, pero lo siguió acompañando. Y ya cuando llegaron, este hombre al que estaba acompañando se bajó para entregar el dinero, discutió con los que le iban a recibir el dinero, iban en una motocicleta, y entonces le dispararon a él y después vinieron contra este muchacho.
y también le dispararon ahí. La novia del que iba a pagar el dinero estaba dentro del carro también, pero ella se tiró al piso y le dispararon, pero la bala cruzó primero la mano y después el cuello, y por eso no la mató. Y el asunto es que uno dice precisamente eso, ¿no? Hablando de esa insensatez, esa simpleza, que también es comparada o es un sinónimo de ingenuidad, actuar con ingenuidad ante las cosas. Y por eso vamos a leer algunos versículos aquí en el libro de Proverbios, que me parecen muy interesantes al respecto. En el capítulo 1, dice a partir del versículo 20: La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Ahora, en el capítulo 8, dice a partir del versículo 1: ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Capítulo 9. También leo a partir del versículo 1. Sí. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Así de que hay todo un llamado de parte de el Señor, porque hablando de la sabiduría es Jesús mismo, a que haya esa atención, eso que leíamos allí en Jeremías, de cómo no hubo de parte de el pueblo de Israel la atención a la voz del Señor en todo lo que el Señor les estaba instruyendo, y que como consecuencia terminaron perdiendo todo, ¿no? Por eso necesitamos mirar con mucho cuidado. Ahí mismo en el capítulo 9 hace un contraste con la sabiduría y dice el versículo 13: La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Y por eso contrasta tanto con lo que dice en los primeros versículos que leímos de este capítulo. Ahora vamos al 22. Al versículo 3. 22:3. Dice, el avisado
ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esto es precisamente para hablar de todo lo que viene como consecuencia de esa actitud en la juventud, ¿no? De que yo lo puedo y a mí no me sucede nada, y yo soy único y tengo la fuerza y tengo la capacidad y tengo el conocimiento y etcétera. Y entonces, por eso es que aún ante el mal no se detienen. Por eso sabemos de tantas historias de muchachos que han terminado perdiendo la vida por las necesidades, otros han quedado bastante lastimados, mutilados, impedidos, ¿no? Y otros pues, naturalmente con cargas emocionales espantosas por todo lo que se han permitido, y entonces uno puede entender por qué el Señor hace esas advertencias con las que empezamos allí en Eclesiastés. Ahora vamos a leer en 2 de Timoteo, en el capítulo 2. Esto que Pablo le escribe a Timoteo, que podemos entender, todavía lo catalogaba o lo comprendía dentro de la juventud. Y hablando de algo que evidentemente estaba enfrentando, le dice, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2:22. Así de que, hablando de algo que es un consejo para un joven, y una cosa que vale la pena decir, estamos hablando de alguien que ya estaba ministrando la palabra, pues el consejo fue ese: huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque sí, estando allí, sobre todo ya con otros jóvenes, pues siempre, ¿verdad?, surgen esas maravillosas ideas para hacer algún otro desastre. Y por eso el Señor dice, huye, hablando acerca de varias cosas que dice el libro de Proverbios, hablando de qué cosas abstenerse, de con quienes no andar, que ahorita lo miraremos. Pero vamos a leer en el Salmo 119, en el versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta, con guardar tu palabra. Vamos al capítulo 19 de Proverbios. Diecinueve. Y vamos a leer el versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Por eso, ahora sí que viene la pregunta ahí en el Salmo 119, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Porque hablando de que el deseo del hombre desde su juventud es lo malo, ¿con qué limpiará? Con guardar la palabra del Señor. Y allí viene a ser muy importante esto, de no estar escuchando las enseñanzas que nos hacen divagar de las razones de sabiduría.
¿Por qué? Bueno, lo hemos visto, hablando de la sabiduría humana, ¿no? Sobre todo por algo que se está dando ya cada vez más claro entre nosotros el día de hoy, y es todo lo que ahora sí que planteado sociológica y psicológicamente se dice sobre nosotros, al punto tal de que pues ahora sí que cada quien puede ser lo que quiera hasta cierto límite, porque ya si se vuelven matones ya no aplica, ¿no? Y ladrones tampoco. Pero en otro sentido, a todo lo demás que quieran darle gusto en algo que ha sido señalado como pecado, no solamente, ahora sí, no solamente por la iglesia, como algunos lo dicen, sino por la sociedad misma, hablando del adulterio, la fornicación, la desviación sexual y todo. Hoy en día pues ya hay que verlo como normal. Si alguno tiene una preferencia sexual, pues hay que respetarlo y todo. Y una de las cosas que creo de todo corazón es que si Dios nos ha llamado no solamente a respetar, sino a amar a todo ser humano. Lo que no podemos recibir como creyentes es el que eso sea correcto o sea agradable, esté bien visto por el Señor. Sabemos que el Señor se ha pronunciado claramente contra todas esas conductas, sobre todo porque lo podemos ver en razón de todo el daño que finalmente produce. Ya lo podemos ver en un pasaje aquí en el mismo libro de Proverbios, donde hablando acerca de, ahora sí que en qué terminan las cosas, ¿no? En el capítulo 5 de Proverbios dice a partir del versículo 7: Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. ¿Cómo podría ser esto? ¿A qué creen que se refiere? Por un lado, pero hasta tiene que ver con el chantaje, ¿no? Claro. Sí. Que era la queja del hermano mayor con respecto al hermano menor en la parábola del hijo pródigo. Este gastó toda tu herencia en prostitutas, ¿no? Es cierto. Pero también, vamos, ¿cuántos son también explotados en el chantaje? Bueno, pero pensaba también en esto de lo que se ha presentado, claro, de ver con los muchachos también, pero las chicas que son atrapadas ahí por algún, según que muy enamorados de ellas, y los toman ya como... Ah, sí, que se las llevan. Ajá, porque es que esto que dices se me hace interesante, y no sé que el extraño se salen de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Así es. ¿No? Por no atender al consejo de los padres, de guardarse, de no estar, ¿no? En malas compañías y todo, que terminan siendo esclavizados, ¿no? Así es. Estábamos viendo de esas alertas para buscar personas, de una chica que la razón de irse de su casa fue porque conoció a alguien por internet que la citó y todo, y pues ya lleva, que son más de 2 meses desaparecida, ¿no?
Y son historias que se han repetido mucho. Me acuerdo mucho de lo que decía Edwin Lewis Cole, ¿no? Dice, es que me dijo, te amo. Y ya, suficiente. Bueno, y dice el versículo 11, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y aquí no podemos dejar de descartar todas las enfermedades venéreas, ¿no? Incluyendo el SIDA. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Y entonces, por eso, hablando de una situación así, de por qué es que Dios nos ha llamado a no escuchar a todo lo que va en contra de las razones de la sabiduría, todas esas enseñanzas que lo hacen a uno divagar fuera de las razones de la sabiduría. Dios nos llama a atender a su palabra, ¿no? Porque con eso limpiará el joven su camino. Bueno, al principio de este libro de Proverbios, que por eso se ha usado tanto para trabajar con los jóvenes, dice a partir del versículo 1, o sea 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Así de que todo lo que el Señor inspiró a Salomón y a otros más que también aportaron para este libro, van en ese sentido, con este propósito. Y sobre todo, hablando de este tema que estamos tocando hoy, de los jóvenes, para darles inteligencia y cordura, y a los simples, sagacidad, ¿no? Para que ahora sí que hasta piensen, ¿qué buscará? ¿Cuál es su verdadera intención? ¿No? Y no se dejen llevar nada más por las apariencias. Vamos ahí mismo en Proverbios al capítulo 19. Esto que vamos a leer es la versión espiritual de el que no oye consejo no llega viejo. Dice el versículo 20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Este es un aspecto que me parece muy interesante a considerar y lo hemos platicado en casa, de por qué algunos viejitos, algunos ancianos son tan necios, ¿no? Y no caminan como pudieran caminar a pesar de la edad. Bueno, mucho tiene que ver que cuando tenían que escuchar los buenos consejos, la instrucción, no le prestaron atención. Tuvieron esa actitud vana de pensar que ellos podían, que no necesitaban que nadie les dijera nada al respecto, sino que ellos lo sabían todo. ¿Cuál es el resultado? Pues precisamente que sí, tienen una vejez amarga, ¿no? y amargante, ¿no? No solamente para ellos, sino para los que lo rodean. Allí en el capítulo 20, vamos a leer a partir del versículo 6, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se siente en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Dios. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta.
Así de que, hablando de todo este contexto, ¿no? De que muchos pueden decir que se autopromocionan, se promocionan a sí mismos, ¿no? Pero todo lo que yo pueda decir sobre mí, mis hechos pueden negarlo. Por eso es muy clara la palabra. Cómo es que aún el joven, el muchacho, es conocido por su comportamiento. Por eso alguien que ha atendido a la oportunidad que Dios brinda y que uno le puede agradecer eso, haber conocido al Señor desde la juventud, al estilo Timoteo, que tuvo la oportunidad de escuchar de la palabra desde niño a través de su mamá y su abuelita. Bueno, entonces uno puede decir cómo Dios nos ha brindado la oportunidad de caminar de una manera totalmente diferente de lo que en el mundo se acostumbra, y que todo esto pues se va a reflejar en las situaciones que menos nos imaginamos. Por eso quiero pedirles que recuerden conmigo esto de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 3. 1:3. Dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Anías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, quiero que ustedes miren esto. Jóvenes que llegaron ahí, que tenían estas características que pedía el rey, pero que evidentemente dice aquí, enseñados en toda sabiduría. Los que aprendieron, porque podían repetir cosas algunos, pero los que aprendieron y lo pusieron en práctica, en realidad podían ser todo un mensaje. Y por eso es que, hablando de Daniel, él, en esa sabiduría de Dios, propuso no contaminarse ni con la comida ni con el vino del rey, ¿no? Y habló por eso con el jefe de los eunucos, para que así tratara con él. Y entonces lo que uno puede entender es cómo, cuando hay esa decisión de caminar en la voluntad del Señor, pues uno ve que hay buenos resultados. Y uno puede entender por qué dice la palabra que el hijo sabio es alegría del padre, pero el hijo necio o el hijo mimado se vuelve vergüenza de la madre. Y si no, pregúntenle a todas las que han tenido que sufrir los berrinches de los escuincles allí cuando no les compran lo que quieren, ¿no? Que se tiran al piso y patalean y gritan y lloran, y como si los estuvieran torturando en lo más cruel. Por eso, hablando acerca entonces de esta tarea que Dios encomendó a los jóvenes, de ser prudentes, pues naturalmente todo ese asunto de la prudencia es lo que está contemplado en el libro de Proverbios, y que al hablar acerca de ser sabio
es ser entendido, medido, prudente, inteligente y atento a todas las instrucciones, de tal forma que hay un fruto para la gloria del Señor. Ahora, vamos a concluir leyendo allí en Primera de Timoteo, en el capítulo 4. En el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y podemos entender que, hablando de la actitud de los mayores, siempre hay un cierto resabio hacia los jóvenes, por todo lo que hemos hablado hoy. Yo recuerdo que un hombre, hablando acerca de los parámetros que habían seguido para contratar personas, aún hablando de jóvenes egresados de universidades y cosas así, algo que ellos tomaban muy en cuenta era el perfil familiar, porque había preguntas acerca de cómo estaba su relación con los papás, que tanto tiempo convivían con los papás, etcétera, si eran solteros. Ya si eran casados, eso les daba, como él decía, una mayor garantía. Y uno diría, ¿en razón de qué? Dice, no, porque los que son así muy desapegados a la familia, de la gente que no valora las relaciones con los demás, es gente que le podemos dar el puesto, pero cuando se encuentre a sus amigos que le digan, vámonos de mochileros a Europa, pues dejan el trabajo botado y se van, porque son jóvenes, ¿no? Porque realmente tienen fuerza y como ya hicieron algún dinero y es para ellos y están en ese curso intensivo de egoísmo, ¿no? Entonces pues se van y dejan tirado el trabajo. Y entonces todo lo que los capacitaron para que pudieran funcionar en el trabajo realmente no va a prosperar, no van a tener resultados, va a ser un tiempo perdido y un esfuerzo perdido por contratar a alguien que no tiene firmeza y convicciones. Y entonces por eso decían, primero vemos realmente qué tan responsables son, porque algunos de ellos, jóvenes, solteros, pero ven por sus padres, están trabajando para cubrir las necesidades aún de los padres. Esas personas las ponemos arriba de la lista, son de las personas que nos convienen porque por lo mismo de que ya están llevando una responsabilidad, entonces van a ser responsables. También los casados, y principalmente si ya tienen algún hijo, y se los tomamos muy en cuenta, porque todo eso significa que están llevando una responsabilidad y que entonces aún requieren el trabajo, que no lo van a descuidar. Y menciono esto porque, hablando de ese resabio que puede haber hacia los jóvenes por las actitudes que asumen, donde algo que estaba comentando el domingo un joven de la congregación al ver pasar una de estas motocicletas que se usan realmente para las carreras, él dice, no, es que cuando se sube uno allí circula la adrenalina, ¿no? Y dije, sí, no cabe duda que no has terminado de madurar, ¿no? Es decir, porque el deseo de ver la potencia de la máquina y hasta dónde corre y poder hacer esto y poder hacer aquello. Y allí ya no supe ni de qué deporte era que estaban hablando, ¿te acuerdas? En esa entrevista, donde estaban entrevistando a un muchacho que practica algún deporte
pero que es peligroso, y a la mamá, ¿no? Y entonces ya hablaron acerca del alto riesgo que conlleva practicar ese deporte, pero pues es exactamente por lo mismo, ¿no? Que uno diría, pues entonces no es exactamente un deporte, es una ruleta rusa disfrazada de deporte, donde existe el peligro de causarse una lesión, de lastimarse de una manera tal que no vale la pena. Por eso, hablando ya de la iglesia, el Señor también dice que no tengamos en poco a los jóvenes, pero que observemos en ellos precisamente que sean un ejemplo para los demás creyentes en todos estos aspectos: su palabra, su conducta, su amor, su fe, su pureza, ¿no? La actitud que tienen para todas las cosas. Y por eso uno puede observar que ahí están los jóvenes y enfrente están las tareas, cosas que se pueden hacer y que algunos más están haciendo, pero que uno puede ver a los jóvenes que siguen sentados en las plazas, ¿no? Sin responder a la situación que hay enfrente, a la oportunidad de servir. Y es muy interesante atender a todas estas cosas. Por eso, cuando un joven le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga?, aquí tenemos la respuesta. Que atendamos a todo lo que el Señor nos habla con tanta claridad en su palabra. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Quieren hacer algún comentario o pregunta? Tan importantes para los jóvenes y son para nosotros para el curso de sus vidas. Realmente íbamos a entender que, como lo decías, pues, aquí está la clave, pues, de que echar mano, ¿no? Pero lo que sigo insistiendo, ¿cuánto quieren mirar hacia esto, ¿no? Porque a veces se sienten tan capaces que hasta ni esto, ¿no? Ya, también ya lo sé, ya sé que habla Dios. Y yo en este tiempo, pues sí estoy un poco, digamos, pues preocupado, digamos, por Pau, Jorge. Pues están tomando esas decisiones de trabajo. Pau ahorita pues, tiene como 2 semanas apenas. En cuanto a que no sepa distinguir entre lo que puede ser del Señor y lo que no es.